Bueno, el objetivo de esta primera ponencia es hacer un balance sobre los estudios de desarrollo territorial, de dinámicas territoriales rurales. He titulado la ponencia El giro territorial porque quiero enfatizar el asunto de que en los últimos años un gran número de trabajos, un creciente número de trabajos están enfocados en el territorio. Y esto no significa solo un nuevo tema, significa una nueva manera de mirar el mundo rural, significa una nueva manera de organizar las políticas rurales, significa también una nueva manera de organizar el conocimiento. Si podemos pasar a la primera diapositiva, por favor. Bueno, lo primero que hay que decir es que el giro territorial es un fenómeno que no se limita a las ciencias sociales. También encontramos un giro territorial en políticas de desarrollo y también encontramos un giro territorial en las reivindicaciones de los movimientos sociales latinoamericanos. Creo que estas son tres esferas que están interrelacionadas entre sí, por eso las he puesto los tres círculos juntos. Unas influyen a la otra, aunque en esta ponencia voy a centrarme exclusivamente en el primero de estos ámbitos, en los estudios rurales, aunque es evidente que existen relaciones e influencias entre los tres. En esta ponencia no puedo entrar a detallar la manera cómo desde el Estado se ha asumido el giro territorial y lo que esto supone en cambios de políticas y estrategias de intervención. Hacer esto supondría una ponencia en sí misma, pero es importante tener en mente que el giro territorial es un diálogo de ida y vuelta entre el mundo académico y las políticas públicas. Los estudios que veremos más adelante se llevan a cabo en un contexto de relaciones con el Estado y con las agencias internacionales de cooperación, que muchas veces marcan los sesgos e intereses de los propios estudios. También es importante señalar que el giro territorial no se limita a los estudios rurales. Con mayor o menor intensidad está presente también en otras ciencias sociales. En arqueología, por ejemplo, en los últimos años se habla de arqueología del territorio, como uno de los campos en auge tras el declive de la arqueología procesual. También en historia y en otras disciplinas el territorio tiene cada vez más importancia en las reflexiones académicas. El segundo punto a resaltar es que el giro territorial no es un fenómeno solamente peruano, es parte de un proceso transnacional de reflexión sobre el mundo rural que encontramos en otros muchos países y en el que también participan los organismos multilaterales y agencias de cooperación. Este tema estará presente en varios de los trabajos que se presentarán aquí en estos días sobre Ecuador, Costa Rica, Guatemala y otros países, lo que nos permitirá ver la dimensión regional de este giro territorial. Entonces, el objetivo de esta ponencia es entender las raíces y características del giro territorial peruano y analizar qué supone y qué trae de nuevo para los estudios del mundo rural. En el campo del desarrollo rural, lo territorial, más que un programa o un marco teórico específico, es un enfoque. Un enfoque que nace de la constatación del fracaso de maneras anteriores de enfocar la lucha contra la pobreza. El crecimiento basado en sustitución de importaciones, las reformas agrarias, la revolución verde, las estrategias de hiperfocalización de programas sociales en los años 90. Esto no quiere decir que todas estas políticas fueran un fracaso absoluto, sino que por las razones que fuera, y sobre esto hay muchas teorías diferentes, no supusieron el cambio cualitativo en las condiciones del mundo rural que sus promotores pretendían que tuviesen. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hasta finales de los años 80, los estudios rurales peruanos se basaban en tres ideas fuerza. La centralidad de la comunidad campesina, que era entendida como la unidad básica de análisis y el principal referente identitario y social del mundo rural. La importancia de los elementos culturales de larga duración, que diferenciarían el mundo rural peruano de otros espacios rurales. Y como tercera característica de los estudios de los años 70 y 80, o hasta los 70 y 80, una visión negativa de las ciudades que eran presentadas como nodos extractores de la riqueza y de la rentabilidad del campesinado rural. Esta mirada en términos de autenticidad y oposición campo-ciudad estaba muy influida por los proyectos políticos de la izquierda peruana. La idea de fondo era lo que podemos llamar el paradigma de la excepcionalidad. Es decir, la idea de que el mundo rural peruano era un caso aparte, diferente a otros espacios rurales de América Latina. Ya fuera por motivos históricos o antropológicos, el Perú y por extensión los Andes se consideraban un mundo distinto. La idea de que el mundo rural peruano es esencialmente distinto tiene un profundo arraigo, tanto en la conciencia popular como en el mundo académico. Es una tradición en cuya construcción han participado intelectuales peruanos y andinistas extranjeros. Un ejemplo es la obra de Javier Purgal Vidal, considerado el fundador de la geografía científica peruana. Las teorías de Purgal Vidal son muy conocidas. Básicamente se trataba de sustituir los conceptos geográficos procedentes de la tradición académica occidental por las categorías propias diseñadas ad hoc para el análisis de la geografía andina. Tenemos en la diapositiva sus famosas ocho zonas climático-ecológicas.
La idea de que la geografía andina impone condiciones particulares a las formaciones sociales también está presente en la obra de Joan Murra. Murra es un antropólogo y arqueólogo ocasional que parte de las fuentes de la historia colonial temprana para desarrollar una teoría de larga duración sobre la relación entre geografía y sociedad en los Andes. El eje del argumento de Murra es la existencia de un modelo andino, es decir, propio, singular y diferente, del control del espacio, que se habría ido construyendo desde los tiempos prehistóricos hasta la llegada de los europeos. Es lo que Murra llama el control vertical del espacio. Este modelo sería una respuesta local, andina, a un ambiente geográfico singular, marcado por la existencia de un gran número de microclimas y nichos ecológicos en espacios geográficos relativamente reducidos. Siguiendo esta línea, otro autor importante es el geógrafo francés Olivier Dorfus, quien centra su trabajo en lo que llama el proceso de desvalorización del espacio andino, iniciado en la colonia y acelerado en las últimas décadas, a medida que el centro de poder político del Perú se traslada a la costa. Este proceso de desvalorización sería el resultado de una creciente marginación de la población andina y una ceguera de las élites nacionales respecto a la potencialidad y singularidad del modo de vida andino. Estos trabajos son la inspiración de muchas políticas de desarrollo hasta los años 70 y 80. En los años 80, además, reciben el refuerzo de la experiencia del fracaso de la reforma agraria, que es leído como una reafirmación de la centralidad de la comunidad campesina y de las estructuras de larga duración en el mundo andino. La situación comienza a cambiar a finales de los años 80, cuando empiezan a aparecer en Perú los primeros trabajos de la llamada nueva ruralidad latinoamericana, corriente que supone un salto cualitativo en el enfoque de los estudios sobre el mundo rural, introduciendo nuevas metodologías y nuevos temas de discusión. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La nueva ruralidad es un esfuerzo interdisciplinario por dar cuenta de las transformaciones que el mundo rural latinoamericano experimenta desde finales de los años 70. En el Perú es el primer paso en la superación del paradigma de la excepcionalidad. Su origen como corriente académica está relacionado con la emergencia de la globalización como fenómeno transnacional, que trastoca los paradigmas nacionales de desarrollo. En el plano económico, coincide con un cambio profundo en las relaciones entre campo y ciudad. El incremento de la demanda urbana y la mejora de las comunicaciones dinamizan el mundo rural y abren nuevas oportunidades. Las fronteras culturales se desdibujan y tienden a homogeneizarse. En el caso peruano, un tema central son las diferencias regionales, que se hacen más evidentes con el proceso de modernización. Mientras algunas regiones, sobre todo en la costa, experimentan cambios profundos, otras permanecen estancadas. Un autor clave en este momento, a mediados de los años 80, es Jean-Paul Delers, otro geógrafo francés, cuyo trabajo plantea la necesidad de analizar la manera en que las dinámicas sociales, económicas y políticas interactúan con la geografía, dando lugar a sistemas espaciales que pueden traducirse en forma de mapas y diagramas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está un ejemplo de un sistema espacial. El resultado de esta corriente es la publicación en los años 80 y principios de los 90 de un gran número de atlas regionales, centrados en lo que se llama las estructuras elementales del espacio. Acá está un ejemplo tomado del Atlas Regional de Cusco. Estos atlas son parte de un auge general de la cartografía aplicada al desarrollo. Su publicación coincide con un esfuerzo por parte del Estado peruano por mejorar la información disponible sobre el mundo rural. En los años 90 comienzan a aplicarse de manera regular encuestas de hogares y de pobreza, al tiempo que se elaboran mapas más precisos sobre necesidades insatisfechas, sobre educación rural, sobre infraestructuras y sobre otros temas. El mayor nivel de desagregación de la información permite matizar las representaciones clásicas, basadas en la idea de una sierra uniformemente pobre y una costa rica. El resultado es una imagen menos homogénea del país. La idea de macrorregiones naturales, con trayectorias seculares inmutables, se matiza con la evidencia de trayectorias diferentes en entornos relativamente cercanos. Esta nueva imagen del país, más compleja y matizada, hace que las preguntas de investigación se desplacen, alejándose de las grandes miradas de conjunto y centrándose cada vez más en las condiciones meso y micro, que explican los resultados diferentes dentro de un mismo entorno geográfico. Las preguntas que surgen entonces son: ¿por qué unas regiones reducen la pobreza por encima de otras? ¿Por qué estos comportamientos parecen tener una persistencia en el tiempo que va más allá de eventuales coyunturas? Una respuesta apunta a la importancia de las relaciones que establecen entre sí
los actores de cada territorio. Mazurek postula la existencia de lo que denomina dinámicas regionales de pobreza en los años 90, esto es, conjuntos de factores articulados entre sí que determinan resultados desiguales en las políticas de desarrollo y según las regiones. En general, los estudios de nueva ruralidad han sido criticados por su excesivo énfasis en lo nuevo, que habría llevado a perder de vista procesos de larga duración. Sin embargo, en Perú suponen una renovación conceptual y un cambio de paradigma. Permiten dejar atrás la idea de la excepcionalidad andina y empezar a pensar el problema agrario dentro del contexto latinoamericano. La nueva ruralidad apunta a elementos centrales para el giro territorial. Rompe la brecha entre lo urbano y lo rural y enfatiza la necesidad de mirar de manera compleja los procesos de articulación entre economía y sociedad. De hecho, muchos de los autores de la nueva ruralidad serán parte del giro territorial en los años 90 y principios de 2000. Pasamos a la siguiente diapositiva. El giro territorial comienza en los años 90 y tiene su momento clave entre 2002 y 2004, cuando se publican varios textos que inmediatamente se convierten en referentes teóricos. Desde entonces, la idea de desarrollo territorial rural se asume por organismos internacionales como el Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, etc. También se incorpora en las estrategias nacionales de desarrollo rural y en los lineamientos de la cooperación internacional. Esta consolidación está relacionada con varios factores. Por un lado, son importantes los cambios políticos que se producen en muchos países. La descentralización y el fracaso de los programas de focalización de lucha contra la pobreza son otros factores que intervienen. Pero también se trata de una evolución que está relacionada con los cambios profundos en la forma de percibir el mundo rural. Algunos de estos cambios habían sido apuntados ya por la nueva ruralidad que se convierte en el soporte teórico del desarrollo territorial, por lo menos en los primeros años. También son importantes los enfoques alternativos de desarrollo que cuestionan el modelo estrictamente productivista que hasta entonces había inspirado las políticas rurales. Las ideas de desarrollo sustentable y desarrollo humano ponen en la agenda nuevos temas, como los derechos de ciudadanía, el respeto a la diferencia y la equidad de género. En el caso peruano, otro vector que confluye en los estudios de desarrollo territorial rural son los estudios regionales de los años 90, que conocieron un gran éxito en esos años. El enfoque de desarrollo territorial rural aspira a ser un marco de análisis para los cambios del mundo rural y al mismo tiempo un modelo de intervención para propiciar cambios en favor del crecimiento y la inclusión. En una perspectiva de largo plazo, puede ser visto como un esfuerzo por recuperar la escala meso, la escala intermedia, en el planeamiento y ejecución de políticas de desarrollo. El eje es la idea de territorio entendido en tres sentidos. Territorio como fundamento de la identidad individual y colectiva, territorio entendido como escenario de las actividades cotidianas de la población rural y territorio entendido como ámbito para las políticas públicas de lucha contra la pobreza. De esta triple dimensión del territorio derivan tres conceptos centrales en el marco teórico del desarrollo territorial rural: identidad territorial, dinámicas territoriales y gobernanza de los territorios. La base conceptual del DTR está en los estudios de nueva ruralidad. Con su apuesta por el territorio como eje del desarrollo, el DTR se aleja de los enfoques macro, basados en los proyectos nacionales homogéneos. También se aleja de la tendencia de los años 90 a focalizar las intervenciones de lucha contra la pobreza en un nivel micro, con pequeños proyectos de escala comunal. La propuesta de DTR apunta a reforzar lo que se denomina dinámicas territoriales, es decir, procesos sociales, económicos, culturales y políticos, que se dan dentro de cada territorio, por la interacción de los actores que viven en ellos. Dinámicas territoriales. Estas dinámicas territoriales son consideradas la clave para la reducción de la pobreza. En el plano político, el enfoque de desarrollo territorial rural asume el binomio mercado-democracia como elemento central para el desarrollo rural. Esta apuesta hace que el DTR haya sido acusado en ocasiones de ser un enfoque reformista de transformación. Lo aleja también de otros enfoques alternativos de desarrollo. Igualmente, el DTR apuesta por superar la rígida división entre lo rural y lo urbano que caracteriza las intervenciones de los años 90 y por una intervención multisectorial coordinada. Pasamos a la siguiente, por favor. Para el caso peruano, un punto de partida para estudiar las dinámicas territoriales es el trabajo de Javier Escobar y Carmen Ponce sobre los cambios producidos en tres variables centrales del desarrollo: crecimiento económico, evolución de la pobreza y equidad económica.
Comparando estas variables entre 1993 y 2008, que son los mapas que están en la lámina, encontramos que 89 provincias tienen resultados positivos en términos de crecimiento, reducción de pobreza y distribución del gasto. 42 provincias tienen crecimiento y mejor distribución, pero sin reducción de pobreza. Y 35 provincias tienen una distribución de gasto por cápita mejor, pero sin crecimiento. Más que el dato concreto de cada una de las provincias, lo interesante del mapa es ver cómo existen historias diferentes, incluso en contextos geográficos similares. Estos resultados muestran la diversidad de historias provinciales. Enfatizan el punto principal del enfoque de desarrollo territorial rural, la existencia de clases diferentes entre sí, con procesos y resultados distintos. Pasamos a la siguiente. Veamos dos casos. Para empezar, Jauja, un territorio de tamaño intermedio, con una fuerte identidad cultural y una estructura de propiedad relativamente diversificada. En los años 70 y 80, Jauja era visto como un territorio prometedor, con grandes posibilidades de modernización y desarrollo. Contaba con vinculaciones sólidas con mercados agropecuarios de alta demanda, un capital humano consolidado y con una fuerte tradición de acción colectiva, plasmada en sindicatos agrarios y comunidades campesinas, como la emblemática Muquillaullo, que Edgardo Castro Pozo describía como el ejemplo de comunidad andina progresista. Pese a todas estas ventajas, Jauja se estanca entre 1993 y 2005. No solo se estanca, sino que los indicadores muestran una leve regresión en cuanto a ingresos. La excesiva presión ejercida sobre los recursos naturales habría llevado a una situación de degradación ambiental y conflicto. La pérdida de capital social, como resultado de la decadencia de las formas tradicionales de acción colectiva, comunidades y sindicatos agrarios, no logra compensarse con el auge de las asociaciones de productores y la vinculación a las ONGs. El resultado es un fraccionamiento social y una escasa capacidad de respuesta de los actores locales, que se pone de manifiesto cuando Jauja pierde su ventaja comparativa tradicional, el rápido acceso al mercado de Lima. Jauja es hoy un territorio en decadencia. No existe un liderazgo claro, mientras se implementan las presiones derivadas de la degradación ambiental. Las nuevas oportunidades generadas por los productos especiales, como la papa nativa, solo alcanzan a unos pocos y no se traducen en un incremento del bienestar. Otro caso interesante de analizar es Cuatro Lagunas, un territorio conformado por 6 distritos de las provincias cusqueñas de Acomayo y Canas. Cuatro Lagunas era visto como un ejemplo de sierra atrasada y refractaria a la innovación tecnológica e institucional. Esta imagen explica que sea una de las zonas de la sierra con mayor intervención de la cooperación internacional en los años 80 y 90. El resultado son varias revoluciones productivas, impulsadas por la cooperación internacional para incrementar los ingresos de la población. Primero se apuesta por la producción intensiva de papa para el mercado regional, aprovechando las tierras ganadas a las lagunas. Pomacanchi llega a convertirse en el segundo productor regional de papa. En una siguiente etapa, el foco está en la siembra de carpas y otras especies para las lagunas, para incentivar la pesca intensiva. Finalmente, en los últimos años, como en otras zonas de la sierra, se produce un crecimiento de la ganadería como principal actividad productiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta sucesión de iniciativas permite varias reflexiones. En primer lugar, pone en evidencia la importancia de negociar por parte de los actores locales las condiciones de la intervención de los actores externos. Pese a su buena voluntad, las revoluciones productivas impulsadas por la cooperación internacional se traducen en fracasos en Cuatro Lagunas y en una degradación de la base productiva local. En otro plano, el caso de Cuatro Lagunas permite ver también que la realidad de la sierra peruana, incluso en zonas pobres y alejadas, dista mucho de la imagen tradicional de un espacio inmóvil. Los cambios de las últimas décadas son el capítulo más reciente de una historia caracterizada por la capacidad de la población local para adaptarse a las oportunidades de cada momento. Esta versatilidad incluye actividades agropecuarias y también actividades de transformación, como la venta de pan, que llega a ser una actividad importante en Pomacanchi a inicio de los años 80. Más atrás en el tiempo, también la producción textil en obrajes como los de Pomacanchi y Sangarará, que sabemos que ocupaban a gran parte de la población local a inicios de la República. Jauja y Cuatro Lagunas son solo 2 ejemplos. Me he detenido en ellos porque son casos que conozco. Pero en los últimos años existen muchos otros trabajos sobre territorios que muestran la diversidad de trayectorias y la importancia de la forma en que se negocia desde dentro de los territorios las intervenciones externas.
Un tema directamente relacionado con esto es el gobierno de los territorios. La preocupación por este aspecto del desarrollo territorial se inicia en los años 80, con una serie de iniciativas pioneras en Hilo, Limatambo, Santo Domingo y otras localidades menos conocidas, como Jaquira, Jarguayo, Colquepata, Castrovirreina. Desde entonces, los trabajos se han multiplicado. La gobernanza territorial es central, por ejemplo, en los proyectos realizados en los últimos años en el Valle del Urín, analizados por Ricardo Claverías y otros autores. Estos proyectos toman aportes de la nueva ruralidad, de los estudios sobre ciudadanía y de los nuevos movimientos sociales que surgen en el contexto de la globalización. El desarrollo territorial se entiende como un proyecto basado en la articulación entre instituciones de la sociedad civil, el sector privado y el Estado. La clave consistiría en generar plataformas interinstitucionales articuladas en cuencas, microcuencas y corredores económicos. También se apuesta por la promoción del asociacionismo entre municipalidades bajo la forma de mancomunidades. Esto supondría un cambio de orientación de la gestión municipal, pasándose de lo que los autores llaman municipios tradicionales a municipios enfocados en la producción. El tema de las mancomunidades es retomado en los últimos años por otros muchos autores. Se ha convertido en un elemento emblemático del desarrollo territorial, a pesar de que existen pocas pruebas de que realmente sea un elemento eficaz para la gestión territorial. Los estudios más bien parecen mostrar que en la mayoría de los casos las mancomunidades tienen un costo de transacción muy alto a nivel económico y político y que tienen grandes dificultades para asegurar su continuidad. Las mancomunidades que prosperan como estrategias de gobernanza territorial son las que están asentadas en proyectos personalistas fuertes, las que tienen líderes claros, o bien las que cuentan con un apoyo continuado de ONGs y otras instituciones que limitan los costos de transacción. Otro campo de estudio se refiere al componente territorial de los conflictos sociales. El tema central aquí son los conflictos mineros y su impacto territorial. Anthony Bevington señala que los conflictos mineros pueden ser vistos en gran medida como conflictos entre visiones diferentes del desarrollo territorial. Son, en palabras de este autor, conflictos sobre cuáles deben ser las bases productivas de un desarrollo territorial, sobre qué tipo de relación debe haber entre sociedad y medio ambiente y sobre quiénes deberían controlar este proceso. En contextos de minería, los actores locales se ven obligados a competir por el espacio físico con un nuevo actor extraterritorial, que dispone de grandes recursos para imponer su agenda. La continuidad de las actividades tradicionales se ve afectada por una menor disponibilidad de recursos clave. La minería modifica también las reglas que regulan el acceso a estos recursos. Entra en juego una nueva legislación sobre la propiedad y los derechos de uso del suelo y el subsuelo. Todo esto supone transformaciones profundas en los territorios y en las relaciones entre los actores. Para Bevington, los conflictos socioambientales vinculados a la minería son la expresión de procesos de desterritorialización y reterritorialización. La dinámica de disputa influye en la manera en que el territorio es percibido por los propios actores. El impacto de la minería facilita la percepción de problemas compartidos, más allá del nivel local o microlocal. Potencia de identidades por afinidad que pueden convertirse a medio plazo en la base de proyectos de desarrollo territorial. Una preocupación constante de todos estos trabajos es la capacidad de los actores locales para negociar los impactos económicos y sociales de las intervenciones externas. Anaí Durant, en un trabajo reciente sobre el impacto de la actividad extractiva en la cuenca del río Cenepa, señala la importancia de lo que denomina estrategias de protección territorial, que permiten cambiar el modelo de uso del territorio. Los puntos resaltados son tres: la capacidad de los actores locales para insertarse en redes transnacionales de defensa de sus intereses, la identificación dentro del Estado de potenciales socios favorables a la población local y el uso de un entramado legal internacional y peruano para generar un marco legal favorable a los intereses de la población. En este caso concreto, el que estudia Anaí Durant en la cuenca del Cenepa, el resultado es la creación de una zona reservada Santiago-Comaina, con más de 860.000 hectáreas. Una diferencia de este texto de Durant respecto a los anteriores es que el foco está en un territorio de la Amazonía. Esto no es habitual en los trabajos que parten del enfoque de DTR, que suelen centrarse en territorios de la sierra. Más bien, dentro del giro territorial, la Amazonía tiene trabajos que enfocan el tema territorial desde un punto de vista muy distinto. En este caso, la mayor parte de los autores son antropólogos y desarrollan su trabajo en un ambiente que mezcla la sofisticación académica con un intenso activismo social. Los elementos de fondo son dos: la creciente demanda desde los años 90 de las poblaciones indígenas amazónicas por el control de sus territorios y el auge de la antropología amazónica, que se ha convertido en los últimos años en una de las
principales campos de la antropología a nivel de grandes grupos. Por un lado, encontramos los trabajos que analizan la manera cómo las poblaciones indígenas construyen y representan sus territorios. Estos estudios muestran una fuerte influencia de la escuela estructuralista francesa. Un autor particularmente importante es Pierre Descola, cuyo trabajo sobre la percepción de la naturaleza por parte de los Achuar marca una tendencia seguida por gran número de antropólogos peruanos y extranjeros. El segundo gran grupo de estudios sobre el territorio de la Amazonía peruana entronca con lo que se ha llamado la nueva política geográfica indígena, derivada de las luchas de las poblaciones nativas amazónicas por ver reconocidos sus derechos territoriales. La idea de fondo es que la ciudadanía indígena amazónica solo es posible a partir del reconocimiento de derechos sobre el territorio. Una de las principales herramientas de esta corriente es lo que se denomina mapping back o contramapeo, es decir, la elaboración de mapas alternativos, no oficiales, de los territorios indígenas, con el doble propósito de reflejar las visiones indígenas del territorio y de servir como instrumento en las disputas territoriales. El éxito de esta estrategia se vincula con la creciente politización de las identidades indígenas amazónicas, que se traduce en demandas cada vez más intensas de ciudadanía territorial. La elaboración de los mapas alternativos, vemos algunas fotografías, es posible gracias a la alianza entre poblaciones indígenas y grupos conservacionistas. Los fondos provienen de grandes instituciones financieras multilaterales, especialmente del Banco Mundial, que incorpora el mapeo alternativo como parte de su discurso sobre etnodesarrollo. En el caso del Perú, una de las primeras experiencias de cartografía alternativa tiene lugar en Yamayaca, una comunidad guaruna del río Marañón, en 1996. El proyecto tiene como objetivo elaborar un mapa comunitario que permita enfrentar la presencia de colonos en el territorio guaruna. Ese mismo año se crea el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas del Perú, SIGNA, un consorcio de varias instituciones cuyo objetivo es proyectar estas experiencias de mapeo alternativo a mayor escala. El trabajo de SIGNA tiene ritmos desiguales, que dependen de la disponibilidad de fondos y de las alianzas en cada territorio. En todo caso, cuenta con reconocimiento internacional y con una creciente producción, tanto académica como técnica. El mapa que está a la izquierda recoge los territorios que han sido trabajados por el SIGNA. Aproximadamente 1.500 comunidades nativas han sido reconocidas y tituladas, con una extensión superior a 10 millones de hectáreas. Existen también 5 reservas territoriales que suman 2.8 millones de hectáreas. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo dicho hasta aquí muestra que la producción de trabajos sobre el territorio es cada vez más diversificada en el Perú. La bibliografía compilada para hacer esta ponencia suma casi un centenar de trabajos con distintos enfoques. Para terminar, quiero señalar una serie de temas poco estudiados que pueden orientar la investigación en los próximos años. Un primer tema se refiere a los propios territorios. Pese al auge de los estudios territoriales, existen pocos trabajos que traten de definir de manera explícita qué puede ser considerado un territorio. Verdiger y Schechman señalan que más que espacios geográficos predefinidos, los territorios son construcciones sociales. Los territorios serían el resultado de la cultura, la historia y las interacciones de sus habitantes, y pueden o no coincidir con límites administrativos. Sobre el papel, casi todos los autores están de acuerdo con esta propuesta. Las diferencias llegan en el momento de plasmar la definición en la práctica de las investigaciones. Aquí encontramos varias soluciones. En algunos casos, la idea de territorio se asimila con los departamentos o regiones, haciendo un enlace consciente con la literatura sobre el proceso de descentralización y regionalización. Este es el caso de muchos de los trabajos influidos por la tradición geográfica francesa. Otros trabajos, como los que hemos visto antes de Cuatro Lagunas o de Jauja, tienen otra entrada. Para estos autores, el territorio se define en la medida que, 1, existe un sentido de identidad compartido, y 2, existen dinámicas sociales y económicas comunes. Sin embargo, a pesar de esta propuesta, en la práctica, en los estudios, la mayor parte de las veces, los territorios terminan siendo conglomerados de distritos. En otros casos, el territorio es una provincia o un conjunto de distritos agrupado en una mancomunidad o una asociación de municipalidades. En algunos casos, existe además un referente culturalista que apela a la existencia de una identidad compartida de substrato, que sería la base de la cohesión de las mancomunidades. Es el caso del trabajo de Federica Rávera sobre la Asociación de Municipalidades de la Zona Centro de la provincia de Huancavelica, cuyo elemento unificador sería la cultura Asto. Una línea similar siguen los trabajos del denominado enfoque de desarrollo territorial rural con identidad cultural.
que busca conjugar dos de las principales ideas fuerzas sobre el desarrollo rural de los últimos años: el enfoque territorial y los trabajos sobre reinvención y recuperación de identidades. La definición de territorio es un problema importante para el desarrollo territorial rural, porque condiciona las intervenciones. El problema es que con frecuencia se mezcla el análisis de lo que los territorios son y las consideraciones teóricas sobre lo que los territorios deberían ser. Existe el riesgo de apostar por utopías ilustradas del territorio, sustentadas en teorías fuertemente legitimadas, pero que en la práctica resultan inviables. Un ejemplo es lo ocurrido hace poco con la llamada regionalización transversal. Esta idea, pasamos a la siguiente cuestión. Esta idea parte de las teorías de Pulgar Vidal, que es el primero en promover en los años 70 la idea de que la descentralización del país debería hacerse en base a regiones, que incluyan costa, sierra y selva. La idea es posteriormente asumida por muchas ONGs y partidos políticos. La descentralización transversal está en la base de la mayoría de los expedientes elaborados para el referéndum de regionalización de octubre de 2005. Sin embargo, este referéndum es un fracaso. Solo en Arequipa la población vota a favor del proyecto de unión de departamentos para crear regiones. En el resto de los departamentos, como podemos ver en la lámina, la regionalización es derrotada por votaciones superiores al 70%. Estos resultados son una llamada de atención sobre los choques que existen entre las visiones ilustradas del territorio, que apuestan por lo que los territorios deberían ser, y la territorialidad realmente existente. Otro tema pendiente se refiere a la revisión de los postulados de la nueva ruralidad, que son el antecedente de los trabajos de desarrollo territorial y que 20 años después son sometidos a un nuevo análisis a partir de los cambios ocurridos desde entonces. Marisa Remy ha señalado la necesidad de reformar los criterios de ruralidad asumidos por las instituciones públicas. La fluidez de las relaciones sociales transforma las relaciones entre campo y ciudad, y la existencia de estrategias de residencialidad complejas hace que los datos rural-urbano oficiales no reflejen bien la realidad. También se considera la existencia de actividades rurales en muchas capitales de provincia, como es el caso de Chepén y su dependencia del arroz. En esta misma línea, un trabajo reciente analiza el papel de las ciudades intermedias en las dinámicas territoriales del sur de Cusco. El caso de Urcos, capital de la provincia de Quepicanchi, es relevante porque permite analizar la evolución de las ciudades intermedias en un contexto de mejora generalizada de las infraestructuras. Los autores señalan que en los últimos años Urcos pierde relevancia en la prestación de servicios y como mercado para la compra de productos de consumo para los pobladores rurales. Su lugar es ocupado por las capitales de distrito, que se convierten en el principal punto de referencia para las actividades cotidianas, y por la capital regional, Cusco, que ahora está mucho más accesible. El resultado es un esquema que potencia el ámbito micro, lo distrital, y el ámbito macro, lo regional, en detrimento del nivel intermedio provincial. Ya para concluir, volvamos al cuadro que presentamos, hasta la siguiente. Volvamos al cuadro que presentábamos al inicio. Todo lo que he dicho en esta ponencia muestra la diversidad de enfoques que caracteriza el giro territorial peruano. El debate sobre lo territorial y su importancia para el desarrollo rural sigue abierto, dando origen a nuevos trabajos cada vez más sofisticados. Por otro lado, como dije al principio, el giro territorial no solo afecta al mundo académico. Cada vez más, el enfoque territorial está presente en las políticas públicas, lo que supone un reto. Se trata de una manera diferente de pensar el desarrollo rural, que abre nuevos espacios profesionales que comienzan a ser disputados por geógrafos, ingenieros, sociólogos, profesionales del desarrollo, abogados, cada uno con su propio bagaje profesional y su propia concepción de lo que el territorio es y lo que el territorio debe ser. El giro territorial también supone un cambio en la manera en la que el Perú, como país, se mira a sí mismo desde las ciencias sociales. Durante el siglo XX, las ciencias sociales peruanas se habían basado en la idea de la excepcionalidad del Perú. Por historia, geografía y cultura, Perú era considerado un caso aparte, para el que no valían las entradas teóricas que se aplicaban en otros países. Para entender el Perú, debían desarrollarse herramientas propias. En este sentido, el giro territorial puede ser leído como un paso en la superación de este paradigma de la excepcionalidad. Finalmente, es cierto, como se señala muchas veces, que el giro territorial carece de un marco teórico unificado. Lo que encontramos hasta el momento son nuevos problemas y preguntas, así como algunas intuiciones de por dónde podrían ir las respuestas. Sin embargo, esto no necesariamente es un problema. La falta de un marco teórico unificado incentiva estudios que parten de entradas diferentes e incorporan nuevos elementos: economía institucional, antropología simbólica, ciencia política, sociología rural. Como resultado, se ha incrementado mucho nuestro conocimiento del mundo rural.
Sabemos más sobre sus dinámicas y sobre sus diferencias internas. Sabemos más sobre las relaciones entre las ciudades y la manera en que los habitantes del mundo rural identifican, construyen y defienden sus territorios. También sabemos más sobre los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de las iniciativas de desarrollo. Y sabemos que estos factores no son siempre los mismos, porque lo local, el territorio, importa. Gracias.